Fanfics. Candy y Terry presentan. Tu amor y el kabuki, latidos de mi alma, capítulo 5. Fanficción de Babette Amber. Narrado por Leire Zabal y Marco Reggio. La grulla y el cerezo. La noticia llegó temprano una mañana. Hitomi había sido contratada para trabajar en la base, aunque no exactamente en la función que había imaginado. Richard, consciente del talento del señor Tadashi Kobashi para la cocina, había hablado discretamente con sus superiores. Gracias a sus gestiones, Tadashi recibiría la encomienda de crear el menú y preparar los platos, mientras que Hitomi se encargaría únicamente de servirlos a los oficiales. Es perfecto, dijo Hitomi. Mi padre podrá estar tranquilo, sin preocupaciones económicas, y yo podré ayudarlo a trabajar. Richard sonrió, observándola desde el otro lado de la mesa del comedor. La veía iluminarse con cada palabra, y un calor inesperado se apoderó de su pecho. Habían empezado a frecuentarse en pequeños encuentros a escondidas de Tadashi, encontrándose junto al río que bordeaba la base, o compartiendo el té en las mañanas antes de que comenzara la actividad. Cada momento con Hitomi se sentía tan natural, tan fuera del alcance del protocolo, que Richard a veces temía que fuese solo un sueño. Aquel río se había convertido en su refugio secreto. Era un lugar donde el murmullo constante del agua ahogaba las voces de la base militar, donde los árboles creaban cortinas naturales que los ocultaban de miradas indiscretas. El agua fluía serena, reflejando el cielo cambiante y las nubes que pasaban como pensamientos fugaces. Allí, junto a esas aguas que parecían eternas, Richard y Hitomi habían comenzado a construir algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Una tarde, mientras la brisa movía suavemente los cabellos de Hitomi y hacía danzar los pétalos que flotaban sobre el río, Richard la encontró en su lugar de siempre, sentada bajo la sombra de un Yamasakura, un cerezo silvestre que se alzaba entre los cedros y hayas de la montaña. Sus flores blancas y rosadas flotaban suavemente con la brisa, desprendiendo un aroma dulce que se mezclaba con el perfume del bosque. Las flores caían anunciando el final de la primavera. ¿Tienes un minuto?, preguntó él. Siempre para ti, Respondió ella, sonriendo, y juntos se apartaron hacia la orilla tranquila, donde las aguas parecían guardar sus secretos. Richard se inclinó ligeramente hacia ella, como si el simple gesto pudiera acercarlos más que cualquier palabra. El sol de la tarde doraba su rostro y por un momento él pensó que nunca había visto algo más hermoso que Hitomi, junto al río, con el reflejo del agua bailando en sus ojos oscuros. Tu padre no sabe nada, ¿verdad?, murmuró él. no, y mejor que así siga. Respondió Hitomi con un guiño cómplice. No quiero preocuparlo más de lo necesario, ya bastante tiene con adaptarse a trabajar en la base. Lo entiendo, dijo Richard,
pasándose una mano por el cabello. Pero a veces desearía poder, no sé, poder ser abierto sobre esto, sobre nosotros. Hitomi extendió su mano y rozó suavemente la manga de su uniforme. Llegará el momento. El río no corre con prisa, pero siempre llega al mar. Sus encuentros continuaron, cada vez más naturales, siempre junto al río que había sido testigo de lo que surgía entre ellos. Richard la invitaba a caminar por la ribera mientras le contaba de sus vuelos, de cómo se sentía atravesar las nubes, de esa sensación de libertad absoluta que solo encontraba en el cielo. Hitomi le narraba historias de su infancia en Takamine, de cómo su padre le había enseñado que cocinar era una forma de amor, de cuidado silencioso. También hablaban de Shakespeare, un tema que a ambos les fascinaba. Él escuchaba observando cada detalle, la forma en que sus manos se movían cuando describía emociones o cómo sus ojos se iluminaban al contar pasajes breves de su vida en Takamine. Y fue en una de esas tardes, mientras observaba cómo el sol poniente teñía de oro el río y el rostro de Hitomi, que Richard supo con certeza que necesitaba encontrar una forma de expresar lo que sentía. Pero las palabras nunca habían sido suficientes para él. Los sentimientos eran complicados, enredados, imposibles de capturar en frases simples, así que decidió hacer lo que mejor sabía hacer: escribir. No informes militares ni cartas formales, sino algo diferente: historias. Comenzó esa misma noche, sentado en su pequeño cuarto de la base, con una lámpara de aceite como única compañía. Las palabras fluyeron, como nunca antes, como si el río mismo le dictara cada frase. Escribió hasta que sus ojos se cansaron, hasta que sus dedos dolieron, pero cuando terminó, supo que había creado algo especial. La primera historia se le entregó una tarde con lluvia de primavera, las páginas cuidadosamente dobladas dentro de un sobre de papel de arroz. Había practicado el momento 100 veces en su mente, pero cuando finalmente se encontraron junto al río, con las gotas de lluvia, creando círculos concéntricos en el agua, simplemente extendió el sobre hacia ella, sin decir palabra. «¿Qué es esto?», preguntó Hitomi, sorprendida, tomando el sobre con cuidado. «Algo que escribí para ti», respondió Richard, sintiéndose repentinamente vulnerable. «No sé si es bueno, pero necesitaba que supieras». Hitomi lo miró con esos ojos que parecían ver directamente a su alma. Luego abrió cuidadosamente el sobre. Richard la observó mientras leía, notando cada cambio en su expresión: la curiosidad inicial, la sorpresa creciente, el temblor en sus labios, las lágrimas que comenzaron a formarse en sus ojos. Era la historia de una grulla que volaba por los cielos, libre y solitaria, trazando círculos interminables sobre las montañas y valles. La grulla era majestuosa, con alas que cortaban el viento y un grito que resonaba en las alturas, como una canción de soledad. Viajaba sin rumbo fijo, sin hogar verdadero, porque el cielo entero era su territorio y ningún lugar podía contenerla. Y abajo, en un valle escondido, junto a un río de aguas cristalinas, florecía un cerezo que daba sus flores cada primavera. Arraigado a la tierra, hermoso y solitario también. Era un árbol antiguo, con un tronco grueso y nudoso, que hablaba de siglos de permanencia, de raíces tan profundas que tocaban el corazón mismo de la tierra. Cada primavera sus ramas se cubrían de flores rosadas que parecían nubes descendidas del cielo, y los viajeros que por allí pasaban se detenían maravillados ante su belleza. Pero el cerezo florecía solo. La quietud melancólica de estar arraigado a un solo lugar, mientras el mundo giraba a su alrededor. La grulla descubrió al cerezo un día de primavera, durante uno de sus vuelos sin destino. Desde las alturas,
vio aquella explosión de color rosado contra el verde del valle, y algo en su pecho se estremeció. Descendió en círculos, acercándose cada vez más hasta que pudo ver cada detalle. Los pétalos delicados, las ramas que se extendían como brazos hacia el cielo. El tronco fuerte y firme. Aterrizó cerca del río y observó al cerezo en silencio. Y el cerezo, que nunca antes había sentido la presencia de alguien que realmente lo viera, que comprendiera su belleza y su soledad, sintió algo despertar en su corteza antigua. Cuando el viento movió sus ramas, fue como un saludo, como un intento de alcanzar a aquella visitante alada. La grulla regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cada vez que volaba sobre montañas lejanas o valles desconocidos, siempre encontraba el camino de regreso al cerezo junto al río. Ya no era un vuelo sin rumbo, ahora tenía un destino, un lugar al que pertenecer, aunque fuera por momentos fugaces. Y el cerezo esperaba escuchar el batir de alas que anunciaba su llegada. Cuando la grulla estaba cerca, el árbol parecía brillar con más intensidad. Sus flores se abrían un poco más, como si quisiera mostrarse en todo su esplendor. Un día, algo extraordinario sucedió entre ellos, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Era la época en que las flores de cerezo se desprendían de sus ramas, danzando en el viento, en esa lluvia de pétalos que marcaba el fin de la primavera. Estas no caían al suelo como las flores de los demás árboles. En cambio, subían, flotaban, seguían el rastro de la grulla en su vuelo, como si el árbol enviara una parte de sí mismo al cielo, como si quisiera viajar con el ave, aunque sus raíces la mantuvieran atada a la tierra. Eventualmente esos pétalos caerían, pero durante su tiempo, en el aire, era la prueba visible de que el cerezo y la grulla estaban conectados, de que el amor puede encontrar formas de manifestarse, incluso cuando todo parece imposible. El río que corría junto al cerezo era testigo de todo esto. Había visto el primer encuentro, había reflejado en sus aguas la imagen de la grulla descendiendo del cielo. Y cada día, mientras sus aguas fluían hacia el mar, llevaban consigo la historia de aquel amor imposible, que de alguna manera había encontrado la forma de existir. Hitomi terminó de leer y sus ojos se llenaron de lágrimas que se mezclaban con las gotas que caían del cielo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenían las páginas y cuando levantó la mirada hacia Richard, él pudo ver en su rostro una mezcla de asombro, ternura y algo más profundo que no tenía nombre. Richard, susurró Hitomi, con la voz quebrada por la emoción. Esto es lo más hermoso que he leído jamás. Se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Richard dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo sobre el sonido de la lluvia. Es lo que siento cada vez que subo a mi avión, dijo él, tomando suavemente su mano. Que vuelo, sí, que estoy libre en el cielo, haciendo lo que más amo, pero que una parte de ti viene conmigo siempre, como esos pétalos que siguen a la grulla. Y cuando regreso, cuando aterrizo y veo la base en la distancia, es porque mis pensamientos más puros están aquí, contigo, junto a este río. Tsuru y Yamasakura son símbolos de esperanza y eternidad en Japón. Susurró Hitomi. ¿Esos somos nosotros? ¿La grulla y el cerezo? Esos somos tú y yo, confirmó Richard, acercándose más a ella hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Yo que vuelo, tú que floreces, pero nunca separados, nunca realmente solos, porque tus pétalos me siguen, Hitomi, y yo siempre regreso a ti, siempre, con solo pensarte. Pero la grulla es libre, Murmuró ella.
Puede volar donde quiera. Y el cerezo está atado a un solo lugar. El cerezo elige estar ahí, respondió Richard, con suavidad. No es una prisión, es su hogar. Y la grulla elige regresar una y otra vez, porque ha encontrado algo más valioso que la libertad sin rumbo. Ha encontrado un propósito, un lugar donde su corazón puede descansar. Sin pensarlo, sin preocuparse por quién pudiera verlos, levantó su mano libre y acarició suavemente la mejilla de Hitomi, limpiando una lágrima que había escapado de sus ojos. Te escribiré más historias, prometió, tantas como días tenga. Cada una será una forma de decirte lo que siento, lo que significas para mí. El río corre hacia el mar. Las grullas cruzan el cielo. Los cerezos florecen y se marchitan. Pero esto que nació entre nosotros es más eterno que el agua, más libre que el vuelo, más hermoso que cualquier flor. Sigue la narración del fanfic de Babette Amber en este canal.